nos ponemos culturosos o culturales, como quieran decir, y vamos a hablar de la vida de María Estela Martínez Cartas de Perón, más conocida como Isabel Perón, esposa de Juan Domingo Perón, 3 veces presidente constitucional de los argentinos, que justamente lo sucediera luego de su muerte el 1 de julio de 1974 en la primera magistratura. Una figura polémica incluso para los mismos peronistas, porque, a ver, el peronismo la ha negado durante mucho tiempo, principalmente el kirchnerismo, y eso que el kirchnerismo hizo gala de defender los derechos de las mujeres, o al menos eso se promocionaba públicamente, pero se olvidaba de Isabel Perón, e incluso su busto estuvo durante mucho tiempo en el sótano de la Casa Rosada, porque no lo querían poner en la galería de presidentes, ¿no? Básicamente. Bueno, fue una presidenta, no obstante, que dejó su impronta, tuvo medidas muy interesantes para analizar, y tiene una biografía autorizada. La mayor parte de las biografías habitualmente no son autorizadas, pero en este caso es autorizada, y la escribió Diego Masieri. Diego Masieri es abogado, es historiador, y va a estar presentando este libro que se llama María Estela Martínez por siempre de Perón, este 27 de octubre a las 18 horas en el sindicato de la UOM, en la Unión Obrera Metalúrgica Seccional Rosario, más precisamente en calle Buenos Aires 1328. Estamos en contacto con Diego Masieri. ¿Cómo estás, Diego? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y bueno, un gusto saludarte, agradecerte por el llamado y bueno, y gracias también a todos los escuchas por dejarme ingresar a sus hogares. Antes que nada, bueno, sabía que tenías una muy cercana relación con Ricardo Iorio, el extinto metalero que nos dejó en las últimas horas, pero no obstante queda su legado, queda su obra cultural. Bueno, comentanos un poco quién era Ricardo, cómo llegaste a él, qué podemos decir sobre esta partida inesperada. Sí, bueno, la verdad recibí la noticia con cierto estado de shock, ¿no? Porque era un buen amigo, como digo, un hidalgo, muy gentil, muy noble. Llegué a él porque, bueno, contrario censo a lo que muchos salieron a decir por algunos medios de comunicación, en rigor de verdad era una persona muy culta, sumamente culta, o que buscaba siempre cultivarse, ¿no? De conocimientos. Y bueno, y llegué sinceramente por los libros, por el pensamiento, primero por un lado, porque él era un peronista a secas, sin ningún tipo de rótulos, era un Ujú. peronista genuino, sincero, que defendía los derechos del trabajador con mucho ahínco, y después era un peronista a secas. Cuando digo peronista a secas es sin rótulos, a punto tal que él era un gran defensor público de los medios de comunicación de la figura de María Estela Martínez de Perón, ¿no? Claro. Pero a él lo conocí de bastante mucho más joven, por el primer libro, Ni yanquis ni marxistas. Le había gustado, bueno, me contactó, me invitó y entablamos una muy buena amistad, casi familiar, de hecho, ¿no? ¿Cuál es el Pero la verdad que legado, sí. cuál es el legado finalmente, digo, que queda de Ricardo Iorio? Alguien muy preocupado por la historia nacional, pero como decíamos, la historia nacional desde una perspectiva nacional, que parece redundante, pero no, porque estamos acostumbrados a otra historia, ¿no? La historia que se ve desde Buenos Aires, la historia no federal, la historia que generalmente es funcional a los poderes extranjeros. Ujú. Bueno, él yo creo que murió anhelando, estoy convencido que murió anhelando no ver algún horizonte, algún resurgir de la patria, ¿no? Ujú. Él era su anhelo, era su preocupación, era sus desvelos. A él le dolía la patria y creo que, eh, bueno, también su estado emocional último era justamente por el dolor también de la situación actual, de muchas cosas. Era un muy buen ciudadano, un patriota, y bueno, creo que ha acercado a muchos jóvenes también a cierto revisionismo histórico, al amor por las tradiciones, por el tango, por el folclore. Ujú. Creo que eso es un buen legado y un buen mensaje para la juventud, ¿no? Bien. Porque bueno,
no es el artista mediocre políticamente correcto que en aras de hacer lo que la dictadura del pensamiento único pretende, se vende por ello, ¿no? Yo Ujú. creo que no ha defeccionado en sus ideas, eh, y bueno, eso lo ha transmitido bueno, en la población en la que él se manejaba. Bien, Eso creo que queda, es queda claro. una virtud. Queda claro. Bueno, pensamiento único que ha ocultado, si uno quiere, o corrido la figura de Isabel Perón. ¿Quién fue María Estela Martínez Cartas de Perón? ¿Quién fue? Bueno, es no solo la primera mujer presidente de Argentina, sino es la primera mujer presidente en el mundo. Digo, no con esto quiero decir que antes de ella no existieron jefas de Estado y mandatarias. Lo quiero decir en el sentido que bajo la forma de gobierno presidencialista, la primera en el mundo fue la tercera esposa Ujú. del general Perón, ¿no? Su última esposa, después de Aurelia Tizón y de Eva Duarte. Y bueno, más allá de la proscripción histórica, la que mencionaste al inicio, Ujú. lo cierto que bueno, que la realidad es esa, es la primera mujer presidente no solo de Argentina, sino de todo el mundo, que en rigor de verdad cumple, consolida el anhelo original de Eva Duarte de Perón, que era la participación de la mujer en la política, y vaya que ella efectiviza y consolida esto cuando llega a la primera magistratura del país. Lamentablemente sí por las reglas de la cefalía ante el fallecimiento de su presidente esposo, Ujú. pero bueno, en rigor de verdad también integrando una de las fórmulas más votadas porcentualmente de la historia argentina. Después de la segunda elección que lleva el general Perón a la presidencia de la Nación en el segundo periodo constitucional, del 52 a lo que debió ser hasta el 58, que esa fue la elección porcentualmente más votada de la historia argentina, le sucede la Ujú. fórmula Perón-Perón de 1973, por supuesto. Sí, una suerte de plebiscito popular, ¿no? Tal cual, tal cual. Ahora, así como se ha ocultado la figura de Isabel Perón, lo que se ha conocido ha sido muy duro, ¿no? Y esto no lo digo para ser peyorativo, sino en términos estrictamente descriptivos. La han llegado a denominar una especie de ramera que se acercó al lado de Perón para utilizarlo, porque recordemos que ella había sido bailarina en su juventud, y bueno, la definen algunos como una especie de arribista de mujer obsesionada por el poder que se le suma a Perón a su grupo cercano para después terminar quedándose con él y manejarlo, ¿no? Una cosa medio de dónde nace esta idea, que además es una idea, si uno quiere analizarla en los términos actuales, es una idea machista y es una idea que va contra la mujer, digamos, ¿no? Porque niega toda posibilidad y capacidad de pensamiento propio y de iniciativa positiva por parte de Isabel Perón. Sí, muy buena pregunta. Yo te hago este paréntesis, ¿no? Ujú. Casualmente, lo que esgrimen ese tipo de motes despectivos contra la señora de Perón son quienes después en la parla pretenden devenir en presentarse como los campeones de la progresía y de la igualdad de la mujer y de el derecho a su dignidad, etcétera, etcétera. Con lo cual no, no son condescendientes con ese discurso progresista que muchas veces alegan en sus discursos, ¿no? Eso por un lado. En la biografía autorizada está el verdadero eh, pasado de la señora de Perón, antes de Panamá, su paso por Rosario incluso, Ajá. por Mendoza, como una de las mejores bailarinas de la época que estuvo incluso en Teatro Colón, era bailarina del Teatro Colón, tiene un ascenso muy prometedor para la época y luego hace su gira por Centroamérica. Esto que tú dices sobre cuando se la trata de achacar de arribista y todo ese tipo de cosas, en el libro está plenamente claro que ella no conoce al general Perón en su época de esplendor político, como sí lo conoció, o lo pudo haber conocido originariamente Aurelia Tizón, donde el general Perón ya era un oficial de renombre,
para la época, o la propia Eva Duarte, en donde, esto por favor sin hacer parangón ni compararla una con otra, quiero decir en Ujú, las sí, sí, circunstancias sí, históricas. queda claro. Ella la conoce en una época de total ostracismo del general Perón. Yo por ahí tengo la primera foto que existe entre ellos juntos, que es justamente de ella cocinándole fideos y probándole la comida en Panamá, y en una época en donde la propia señora, con quien he tenido el honor no solo de conocerla personalmente, sino de hablar asiduamente con ella, me ha contado eh, que, bueno, en esa época el general racionalizaba hasta la comida, racionalizaba las bebidas. ¿Por qué? Porque tenía primero muy poco dinero en su haber, y tampoco era esa incertidumbre de saber hasta cuándo iba a durar ese dinero que tenía en su haber, que eran $50.000. Ujú. No eran más ni menos, por lo menos los primeros años. Sí, sí, Además, en una época en esto donde... justamente para, o sea, derribar el mito de aquellos que dicen que Perón era multimillonario, que se llevó, incluso hay gente que dice todavía de forma popular que se llevó lingotes de oro con él, ¿no? En la cañonera paraguaya, la verdad que sí, 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 salió encima... de noche sin dormir, así que no había mucha posibilidad para eso, ¿no? Da la impresión. No, no, por otra parte, bueno, el que alega eso lo hace de una historia mitómana con poca argumentación. Incluso si uno ve el tonelaje que dice que se llevó, era imposible llevarlo en el auto con el que lo trasladan hacia el Mayor Cialzeta, etcétera, desde la embajada del Paraguay hacia la cañonera. Pero dicho esto, quiero decir, además, la señora lo conoce al general cuando era pasible de un sinnúmero de atentados en Centroamérica, que eso prácticamente no se habló nunca más. Por ejemplo, el explosivo que se le colocó en su Opel, el que manejaba Isaac Gilabert, Ujú. el chofer histórico del general Perón, una persona íntegra, leal para él, que en su momento integró y fue jefe de la cochera presidencial de Tres Sargentos y Alén en Capital Federal. Eso por un lado. Y por el otro también los sicarios que el Servicio de Inteligencia del Ejército Argentino envió directamente a Panamá para que, bueno, ultimen al general Perón. Esto fue descubierto y denunciado por el propio gobierno panameño y por el jefe de la custodia presidencial Ujú. de Panamá. Con esto quiero decir, el que cree que la señora pudo haber sido arribista eh, por, bueno, su encuentro con el general Perón Ujú. en, en España, bueno, es un desprevenido en algunos asuntos. Y otra cuestión más, eh, por otra parte, convengamos que también es subestimar la inteligencia del general Perón de forma tendenciosa, Claro. eh, como siempre hicieron los tendenciosos, por dar un mote, porque la verdad es ofender a la inteligencia, creer que si, por ejemplo, los discursos de Landajo, eh, de Martínez, de Martincho, que le decían unos de los del séquito de Perón, Ujú. en Centroamérica era cierto respecto a que la señora de Perón era revista o era de la CIA, etcétera. Eh, Convengamos que incluso dicen la descubrieron revisando papeles de noche. Hay un sinnúmero de historias sobre eso Ujú. que es un poco extraño que el general Perón se case con una mujer así en 1961 en España, sabiendo esos antecedentes. Es de poco creer o Claro. subestimar mucho su Sí, 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 inteligencia. sí. Que queda claro Eh, eso. Lamentablemente no nos queda mucho tiempo, pero quería preguntarte sobre un hecho que se mencionó en algún momento, de que, bueno, pudo estar embarazada efectivamente de Perón, pero perdió dos embarazos. Porque, bueno, siempre se dijo que Perón en realidad era estéril, que estaba imposibilitado de tener hijos. ¿Cómo fue ese hecho? ¿Qué pudiste saber vos que hablaste con ella? No sé si tocaste este tema. sí, eso es un tema. Sí, 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 hace unos años. Después no andé sobre el asunto, en rigor de verdad. Bueno, la historia oficial sobre eso es lo que mencionas de este tema médico del general Perón, que ha sido Vox Populi, pero ella jura y perjura y le da lo mismo para el que no le cree, dice siempre en chiste, ¿no? Ujú. Que efectivamente tuvo dos embarazos, eh, De Perón. cual el primero, sí, ella jura y perjura que sí, bueno, nunca nadie, como siempre dice, le ha creído, pero ella dice que incluso
bueno, hasta en su momento figura en parte de alguna historia clínica en República Dominicana. Claro, Eh, pero bueno, eso es una cuestión que ella lo mencionó y como siempre dice, el que crea, el que no puede hacer mucho, ¿no? claro. Pero ella jura y perjura que sí, años 58 y años 60, creo. Qué interesante. Uno llegó. Qué Sí, sí, interesante. bueno, eso es, pero Me, eso en rigor de verdad es historia testimonial de ella y como digo, sí. siempre ella alega que bueno, eh, en Eh, fin. cuál es su estado finalmente de salud hoy en día? ¿En qué estado está? Se ha, digamos, de alguna manera autoexcluido de lo público, también para un poco para resguardarse, entiendo, de todas las cosas que dicen, ¿no? Porque así como nombramos algunas, hay otras peores. Pero, ¿cuál es su estado? Pues ya es No, no, una mujer longeva, digamos. sí, sí, 92 años, casi 93. No, tiene un estado espléndido por lo que es su edad, digamos, por lo que es su edad, jovial, es muy humilde, monacal, una mujer muy austera. Yo Ujú. puedo decir que vive en una casita muy austera, más allá de todas las barbaridades que se dicen en Argentina, llamativamente con una austeridad sin parangón en la política argentina, de eso puedo dar fe. Y después, bueno, ella mantiene la vida de una exiliada política, porque en rigor de verdad hay causas judiciales abiertas contra ella al día de hoy, Ujú. que la convierten en una suerte de exiliada política. Y después, bueno, como todo exiliado político, desde el propio padre de la patria, José de San Martín, pasando por el brigadier Juan Manuel de Rosas, convengamos que ninguno de los dos hicieron alguna manifestación en sus últimos años de exilios contra personas alguna del país. Si uno va a ver Claro, la vida, por ejemplo, de Rosas en Southampton, él jamás, ya en su vida del exilio, hizo ninguna manifestación sobre personajes o sobre la situación del país, respetando, por supuesto, los derechos de asilo de los países que lo cobijan, ¿no? En rigor de bien. verdad, la señora en España es una hija de España, también porque es eh, nieta de españoles Ujú. y tiene ciudadanía española. Esta ciudadanía es lo que posibilita que cuando se incoan estas falsas denuncias o estos procesos judiciales que se iniciaron en 2007 contra ella, bueno, sean juzgados en España y Ujú. el propio Tribunal Superior de España dicen que eso era una persecución política, Ujú. que el Estado no se podía subvertir a sí mismo en un periodo constitucional de gobierno, razón por la cual se negó la extradición de ella a la República Argentina. Bien. No obstante eso, las causas judiciales continúan abiertas, con lo cual, ¿por qué digo que es una exiliada política? Y con esto no quiero demorar, pero existe hoy en día Ujú. una ley vigente, porque nunca se derogó, que data del gobierno de Raúl Alfonsín, que se llama la Ley de Reparación Histórica de Isabel Perón, casualmente. Ujú. Se denomina así. Y esa ley, aprobada por el Congreso de la Nación, por ende en ambas cámaras, es decir, con el apoyo del oficialismo incluso de la época, considera que la señora de Perón fue la primera víctima del proceso de reorganización nacional, del proceso cívico-militar. Bien. Eh, por ende, los españoles dicen, si la ley no se declara inconstitucional o está vigente, nunca fue derogada, mal puede el Estado argentino pedir la extradición de la expresidente, ¿no? Bien. Recordamos la cita, 27 de octubre, sería viernes 27 de octubre, 18 horas, Unión Obrera Metalúrgica, Seccional Rosario, Buenos Aires 1328, Diego Massieri, con quien estamos hablando, presenta Isabel María Estela Martínez de Perón, por siempre de Perón. Muchas gracias por este contacto, Diego. No, por favor, gracias a ustedes por llamarme. Hasta pronto. Hasta Gracias. luego.